¿Quién ya ha estado en la cueva de los murciélagos aquí en Sueros? ¿Quién ya ha estado? Sí. ¿Ya habéis estado? Papá estuvimos. Cueva de los murciélagos, ¿no? Sí. ¿Cómo es allí dentro? ¿Cómo es la sensación de estar dentro de una cueva? Hombre, la verdad, yo he estado 3 veces en esa, ¿sabes? Pero cuando entra no está mal, el problema es cuando empieza a bajar. Oh, a mí me da un poco de... Miedo. No miedo, es como de... Sí, repelú de... Como que me puedo asfixiar, yo que sé, algo raro. Presión. Presión. Cueva de los murciélagos. Está en Sueros, el pueblo al lado. Ya te ha llevado Nelson allí, ¿no? Estuvimos ahí con mi suegro, estuvimos ahí. Claro, en el 2005. Claro. Sí, Programamos una Hace actividad. 20 años ya, madre mía, claro que no ibas a recordar. Claro. Que no lo- Y en las casas cueva en Guadix, Mi suegro. También. ¿dónde has estado? También has estado, tú has estado en todas partes, ¿no? Bueno, no. Como Dios que se pasa. Bueno, es una sensación mejor, ¿verdad? No, hombre, es muy bonito aquí. Porque está preparado ya como casa, ¿no? Es muy bonito. Este salmo fue es titulado El Miquitán de la Cueva. Dice el título, ¿no? Al músico principal sobre no destruyas. Miquitán de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. O sea, lo escribió David dentro de una cueva, huido de Saúl. O sea, por eso preguntaba la sensación que tiene uno dentro de una cueva, ¿no? Imagínate que David ha pasado ahí días dentro de una cueva, huido de Saúl, ¿no? Entonces, de esta manera fue escrito este salmo. Entonces, se sitúa ahí históricamente, probablemente en 1 Samuel capítulo 22, cuando nos cuenta la historia de que David huye a la cueva de Adulán, llamada cueva de Adulán, ¿no? Y allí se esconde de Saúl, que le perseguía para quitarle la vida. Y en estas circunstancias escribe David este salmo. Entonces, el escenario está puesto. David es el rey ungido de Dios. Perdón. David es el rey ungido de Dios. Ya ha destituido Dios el mismo Saúl. Pero claro, eso no llegó a ocurrir ya, sino que David está ungido. Saúl todavía está en el trono, pero ya no tiene la autoridad y la unción de Dios. Aún así sigue en el trono. David le respeta por eso. Entonces David no lo enfrenta, no porque tiene miedo, sino porque no lo respeta de esta manera. Y por eso huye a la cueva de Adulán, ¿no? Entonces vive ahí David como un fugitivo en la oscuridad de una cueva. Imagínate días y días en la oscuridad de una cueva, huido. Está rodeado de hombres también angustiados, porque no estaba solo David, menos mal. Había compañía con él, hombres que le acompañaban, pero también de la misma forma huidos, ¿no? Entonces, rodeado de hombres angustiados y perseguido por un ejército real, porque era el ejército del rey que le buscaba quitarle la vida, ¿no? Entonces, este es el contexto de este salmo. ¿Cuál es el significado? Pues leemos, ¿no? El Miquitán de David. ¿Qué significa Miquitán? Posiblemente es un poema de oro o una inscripción grabada. Ese es el significado de esta palabra en hebreo. Lo que sugiere una verdad que debe ser recordada siempre. Y la instrucción al músico principal sobre no destruyas, ese sería el título original, al músico principal sobre no destruyas. Podría referirse a la melodía o la actitud de David de no dañar a Saúl. Como he dicho, David no tenía miedo, lo respetaba porque todavía estaba en la posición de rey. Entonces, la idea de David es, no lo voy a atacar, no lo voy a destruir, no lo voy a destituir yo. Dios lo puso, Dios lo quitará. Si Dios me quiere, pues Él me pondrá. No voy a enfrentarle. Entonces, esta es la idea, no destruyas. Estoy huido
y no voy a pelear esta batalla porque esta batalla no es mía, entonces voy a huir de ella. De por sí eso ya nos enseña una lección. ¿Cuál es? Debemos pelear las batallas que tenemos que pelear y no todas. Porque destituir a Saúl del trono ya no era el trabajo de David, era problema de Dios. El problema de Dios lo arregla Dios. El problema nuestro lo averiguamos nosotros. ¿No? Entonces, Dios no hará lo que tenemos que hacer nosotros. Tampoco nosotros vamos a hacer lo que es competencia de Dios. Una, porque no podemos. Y de esta manera seguramente nos frustraremos. Entonces, David huye, no porque está con miedo, sino porque esta no es su batalla. Entonces, el título lo deja más o menos claro en ese sentido. Los estudiosos están en su mayoría de acuerdo que el título "No destruyas" se refiere a esta actitud de David de no pelear contra Saúl, ¿no? Pese a que tuvo oportunidad. Por dos veces, incluso en la misma cueva, esta que me refiero, David tuvo la oportunidad de matarle a Saúl. Y para comprobarlo, pues cortó parte de su túnica, la túnica de Saúl, para comprobar que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. De ahí, no destruyas. No destruyó David a Saúl. ¿Verdad? ¿Estamos más o menos enterados del contexto y de cómo escribe David este salmo, ¿no? ¿Cuál es la estructura del salmo? Por dos veces el hermano Nelson leyó la palabra Selah. No hacía falta leerla. ¿Por qué? Porque no forma parte del salmo. La palabra Selah es una palabra hebrea que significa, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo también, que significa pausa. Es un poema, es una música. Es como una orientación para quien la va a cantar o para quien la va a leer. En este momento tienes que dar una pausa. Es como que esta palabra divide las estrofas del salmo, del poema, ¿no? Entonces tenemos dos selahs. En el versículo 3 y en el versículo 6. Podemos ver ahí una estructura marcada entonces también por un estribillo. Si es un cántico, tenemos aquí un estribillo. ¿Sabes lo que es un estribillo, no? El coro. Versículo 5. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y esto se repite en el versículo 11. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, esto marca dos momentos en que David concluye una idea y sigue adelante, ¿no? Entonces vamos del versículo 1 al 4, el versículo 1 al 5, y vamos del versículo 6 al 11 con dos partes. En la primera parte del versículo 1 al 5, David presenta su angustia y busca refugio. ¿Cuál era la angustia de David? Pues está huyendo en aquella situación, aunque no quería afrontar el problema en el sentido de que no iba a destruir a Saúl, pues lo estaba pasando mal, lo estaba pasando fatal. Entonces David presenta su angustia y busca refugio en el Señor, ¿no? Termina con el deseo de que Dios sea exaltado sobre los cielos. ¿Dónde vemos la súplica de David aquí? Y David presentando su angustia. Bueno, desde el versículo 1, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, y repite, yo he confiado mi alma en ti, yo creo en ti. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él es quien puede ayudarme. Entonces David presenta su angustia, clama al Señor y busca refugio en el Señor, ¿no? Me ampararé a la sombra de tus alas. Estoy clamando, estoy buscando, he presentado la situación y ahora voy a estar tranquilo a la sombra de sus alas. Ya no tengo nada más que hacer.
porque no voy a enfrentar a Saúl. Entonces, si Dios quiere quitarme de aquí, pues hará con que las circunstancias cambien. ¿Por qué? Porque yo no puedo salir y luchar contra Saúl. Entonces, las circunstancias tienen que cambiar y eso depende de Dios. Entonces, lo que depende de mí es, voy a orar, voy a clamar, presenté mi angustia, presenté mi situación y ahora descanso en el Señor, esperando que Dios actúe conforme Él quiera actuar. Luego David confía en la victoria, es decir, que va a salir de aquella situación. Y eso se deja claro en el versículo 6 al 11. A mis pies han tenido una trampa, se ha abatido mi alma, una fosa han cavado delante de mí, pero ellos mismos cayeron dentro de esta fosa que han cavado. ¿Qué está diciendo David? Yo confío que Dios me quitará de eso. Están intentando en contra de mí, pero Dios va a dar un vuelco en la situación. Ellos van a caer y nosotros vamos a salir victoriosos. Entonces David está confiado en su victoria. De esta manera describe la caída de sus enemigos y despierta su alma para alabar. Está dentro, recordaros, está dentro de una cueva, está huido, está angustiado, pero habla a su alma y despierta su alma para cantar y alabar a Dios y glorificar a Dios. Versículo 7. Listo está mi corazón está dispuesto, cantaré, entonaré salmos, despierta mi alma, despertar salterio, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, Señor, y así va. Está cantando David en medio de la situación difícil dentro de la cueva. ¿De quién nos acordamos aquí? De Dios. ¿De qué otro pasaje de la Biblia nos recordamos aquí? ¿O qué otro personaje que también cantó, entre comillas, en una cueva? Entre comillas, en una cueva. Jonás, cuando clamó a Dios, estaba en el pez, pero era una cueva, ¿no? No, pero Jonás no estuvo alabando a Dios ahí. Ah, no, hombre, el profeta ahora caigo yo. No, el profeta hombre, que era... Del Nuevo Testamento. Ah, en el Nuevo Testamento, de Juan. No. ¿No? No estaba en la isla de Dos amigos que iban de viaje misionero. Pablo y Silas. Pablo y Silas, ¿no? Se escondieron en la cueva. Sí, que sí. No estaban en una cárcel. No estaban en una cárcel. La cárcel cantaba. ¿Y la cárcel dónde estaba? Donde Pablo y Silas estaban. Eso es la cueva. La cárcel estaba abajo, en el suelo. No era la cárcel en un castillo. No. La cárcel que la llevaron estaba ¿cómo se dice? En el sótano. Y dice el texto, y el texto de Hechos dice que Pablo y Silas fueron llevados al calabozo de más adentro. Al calabozo de más adentro. Es decir, está, entre comillas digo, por eso dice entre comillas, estaban metidos en la cueva también. Claro, y nosotros buscamos una cueva. Yo buscaba una cueva. Si buscábamos cárcel, buscábamos cueva. Estaban metidos, entre comillas, en una cueva también. La cárcel, un calabozo en lo más profundo de la cárcel. Pero ¿qué estaban haciendo? Cantando alabanza. Cantando y alabando a Dios. En cierta manera estaban protegidos, ¿no? Seguro que sí, estaban protegidos precisamente. Entonces estaban confiados de que Dios estaba al control de aquella situación. Y por eso cantaban y alababan a Dios. Igual Pablo y Silas. Despertaron su alma en medio de la angustia. También estaban perseguidos. ¿Por qué le prendieron? Porque le estaban persiguiendo por haber hecho la obra de Dios. Entonces, obviamente son circunstancias totalmente diferentes, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, pero notas la misma actitud en ambos. Estoy padeciendo, estoy sufriendo, entre comillas, no lo merezco, entre comillas no lo merezco. ¿Por qué entre comillas no lo merezco? Porque nosotros como seres humanos merecemos todo el mal, pero ellos no estaban haciendo nada de malo. Estaban simplemente sirviendo a Dios y buscando hacer lo que Dios les había encomendado, tanto David como Pablo y Silas. Y por esa razón misma,
estaban siendo perseguidos y tuvieron que ir a la cárcel o a la cueva, metidos en lo más hondo y sufriendo angustias y persecuciones, pero la actitud del alma de ambos era la misma. ¿Cuál era? Cantar alabanza. Esta es la idea. La oración con fe transforma el miedo en alabanza. Esta es la lección que tenemos aquí general del Salmo. La oración con fe, porque David oraba y Pablo y Silas también, transforma el miedo en alabanza, la angustia en alabanza. David no espera a salir de la cueva para cantar, como Pablo y Silas no esperaron salir de la cárcel. Cantaban dentro de la cueva. Entonces, David confía, o confiaba, ¿no?, en la misericordia y la verdad de Dios. Entonces, teniendo esto en perspectiva, quiero centrarme un poquito en el versículo 1. Vamos a leer una vez más el versículo 1. Ten misericordia de mí, Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Esta frase me ha llamado mucho la atención y ha cautivado o ha despertado en mí Curiosidad. no curiosidad, Intriga. Anhelo. no, me ha dado aliento, me ha dado Seguridad. esperanza, me ha dado ánimo, ha causado en mí todo el salmo, por supuesto, pero esta frase: hasta que pasen los quebrantos, me ampararé en tus alas. David decía: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Me ha dado a mí un alivio, o un lugar seguro, un puerto seguro donde estar hasta que pasen los quebrantos, ¿no? Entonces, me he fijado en esta frase, lo que quería decir, ¿no? Me ha cautivado, me ha llamado la atención, y por eso pues la quiero compartir de manera más enfática con vosotros, porque es lo que me ha llevado Dios a hacerlo, ¿no?, mientras estudiaba el pasaje. Y vemos que, si repasamos un poquito la Biblia, pues estas expresiones están en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 4, ¿quién puede abrir? Éxodo 19, Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo 19:4. Éxodo 19, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre ala de águila, y os he traído a mí. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Vosotros viste lo que hice a los egipcios. ¿Cómo os tomé? ¿Cómo? Como águila. Como os tomé como alas de águila. Es decir, como Dios tomó al pueblo, como el águila toma a sus polluelos, con sus alas, ¿cómo se dice? Polluelos, con sus alas. ¿No? Dios se rescató a Israel sobre alas de águila. O sea, la misma idea que está usando Dios aquí, que está usando David aquí en el Salmo. En la sombra de tus alas, los polluelos, a la sombra de las alas del águila, están tranquilos. Y Dios tomó al pueblo de esta manera en Egipto. Lo mismo espera David aquí. Lo mismo espera David aquí. Salmo 91, versículo 4. ¿Quién puede leer? 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. La misma idea. Escudo y adarga es tu verdad. Exactamente. La misma idea está en el Salmo 91, ¿no?
con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Bueno, el Salmo 91 como un todo es un salmo de protección de Dios, ¿no? A la sombra del Omnipotente. Exactamente. Entonces, la misma idea, debajo de sus alas estarás seguro. Y si vamos a Mateo capítulo 23, versículo 37. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? La misma idea, aunque no sea el águila aquí, Jesús se refiere a la gallina, que de igual manera quiere juntar sus polluelos y protegerles debajo de sus alas. ¿Y qué dice Jesús? Oh Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise hacer lo mismo con vosotros? Oh pueblo mío, ¿cuántas veces quise hacer lo mismo con vosotros? Juntaros debajo de mis alas para protegeros, para cuidaros, para teneros cerca de mí. Es la misma idea del Salmo 57. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿A qué se refiere David aquí con quebrantos? Esa persecución que seguía, ¿no? Sufrimiento. La persecución que él estaba sufriendo, el sufrimiento que estaba pasando, ¿no? Porque utiliza la idea de quebranto. Es una situación no agradable, una situación en la cual tú estás, no sé, perseguida y otras cosas más. Yo creo que se puede también referir, Lloraría. aparte del físico, al espiritual también, ¿no? Si el espíritu estaba quebrantado en ese momento. Exactamente. Entonces, encontramos aquí un significado profundo. ¿Cuál es? No es solo protección lo que busca David, es intimidad. Esta es la relación de la gallina con los polluelos, esta es la relación del águila con sus polluelos. No es solo que el águila les protege, es que están cerca. Para estar bajo la sombra de las alas de un ave, el polluelo debe estar lo más cerca posible del corazón de su madre. Percibe el afecto, la seguridad. Exactamente, ¿no? Entonces, es más que solamente buscar una protección como que estás en la lluvia y te encuentras bajo un paraguas y ahí estás protegido, ¿no? O corres hasta bajo un techo para estar ahí hasta que pase la lluvia, ¿no? La ilustración es esta, la ilustración es de un ave como el águila que tiene sus polluelos cerca de sí, cerca de su corazón y les protege. ¿Por qué? Porque son sus polluelos. Son sus polluelos, exactamente, ¿no? Entonces, no es simplemente protegerles, es que tienen intimidad, tienen cercanía. Esa es la idea aquí de David, ¿no? Hasta que pasen los quebrantos, me ampararé en ti, es lo que dijisteis, ¿no? La idea de quebranto aquí es esta angustia espiritual que estaba pasando, emocional, mental, que viene de ser perseguido físicamente por el rey que él consideraba como autoridad y tenía como en buena vista, pero que ahora le persigue. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos ciudadanos se refugiaban en sótanos mientras caían las bombas. Vosotros sabéis de eso, ¿no? Los refugios. Estar en el refugio no significaba que las bombas no cayeron. No cayeron, ¿no? Es decir, las bombas seguían cayendo. Sino que mientras caían, los que estaban en el refugio estaban
seguros. Más seguro. Entonces, David no está pidiendo aquí que el quebranto se detenga de inmediato. ¿Qué está pidiendo David? Un lugar seguro mientras pasa la tormenta. ¿Cuál es la cuestión? Que a veces nos equivocamos. Pedimos que se pase el quebranto y no buscamos estar con Dios. Con seguridad. A menudo, cuando sufrimos una enfermedad, cuando pasamos por una situación difícil en la vida, tenemos un problema financiero, familiar, etc., nuestra oración es: pasa de mí, Señor, esto, que se mejore tal persona. Que no está mal orar así, por favor, ¿vale? No entenderme mal. Que podemos orar por todo esto y orar de esta manera sin problema ninguno. Pero nuestra oración no debería ser también: Señor, ayúdame a estar más cerca de ti en medio de esto. ¿Qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué propósito tienes tú para esto? Señor, ¿qué quieres enseñarme para que yo esté más cercano a ti en medio de esa situación? ¿Me explico? Entonces, aquí creo que muchas veces nos equivocamos y perdemos la oportunidad de crecer en nuestra fe, en nuestra relación con Dios mientras pasamos las tormentas o los quebrantos de la vida, ¿no? Perdemos la oportunidad de crecer en nuestra intimidad con Dios en estos quebrantos de la vida, cuando nos fijamos en que pase el problema y no nos fijamos en el Dios que está con nosotros en medio del problema. No sé si me explico o me explico bien. Entonces, el creyente maduro tiene que pensar en medio del quebranto: ¿cómo puedo acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo aprender más de Dios? ¿Cómo puedo glorificar más a Dios en medio de esta situación? Sí, pues vamos a orar. Pase de mí esta copa, como dijo Jesús, ¿no? Pero ¿cómo estaba Jesús? Pues a los pies del Señor, en esta intimidad, en esta cercanía. Entonces imagina un niño pequeño asustado por un trueno que corre a la cama de sus padres. El trueno sigue sonando afuera, pero el niño deja de temblar porque está bajo la protección, la sombra, ¿no? Aquí, de quienes le aman. O sea, a veces Hugo se despierta y tengo miedo. A veces ni se duerme y ya dice que tiene miedo. Pero lo que quiere es salir de su cama y venir acá. Es inteligente, ¿eh? Entonces, 5 minutos acostado en la cama y está en el salón. Es que he tenido una pesadilla. Como le ha dado tiempo de 5 minutos de haber acostado, tener una pesadilla. Lo que quiere es que vayamos con él, nos quedemos un rato más hasta que él coja el sueño. Está buscando esta cercanía. Y ya cuando estamos cerca, pues el niño está más tranquilo. Porque lo que quiere es esta cercanía. De eso estamos hablando, ¿no? ¿Lo tenemos hasta aquí? Sí. ¿Vamos bien? Bien. ¿Cómo conectamos este pasaje, este salmo con Cristo? No es una pregunta, yo voy a contestar la pregunta, pero también la lanzo para vosotros. ¿Cómo podemos conectar este salmo con Cristo? Cristo, a pesar de su sufrimiento, estuvo siempre a los pies de su Padre. Siempre estaba en comunión, en oración con el Padre. Desde luego, exacto. ¿Estuvo Jesús alguna vez en una cueva? Entre comillas. Tuvo que pasar por muchas cosas. Entre comillas, ¿estuvo Jesús en alguna cueva alguna vez? Supongo en la cueva de la vida, ¿no? Porque afrontó muchas dificultades, Claro. tentaciones. Sufrimiento. Cuando estuvo en el desierto, ¿no? La soledad, ¿no? Le abandonan su amigo, Traición. sufrimiento, persecución, todo.
¿Dónde más? Todo eso es verdad. ¿Dónde más? En la tumba. Y en la cruz. En la tumba, no estuvo en una cueva. También, todo lo que habéis dicho es verdad, pero no estuvo Jesús en la tumba. ¿Qué era una tumba en aquel entonces? Una cueva bajo tierra. Dentro de la roca, Esa es solo una ilustración, ¿vale, hermanos? No estoy diciendo que el Salmo, que no estoy diciendo que que Jesús estaba como David en la cueva cuando estuvo en la tumba. Es simplemente una conexión, un puente para que pensemos en Jesús a partir del Salmo. ¿Me explico, no? ¿No estuvo Jesús en la tumba 3 días? Sí, hasta que resucitó. Hasta que resucitó. Ahora, lo que habéis dicho es verdad. La cueva aquí, entre comillas, es este sufrimiento, esta angustia, este problema, ¿no? Estos quebrantos de la vida. ¿Y cuántos quebrantos pasó Jesús a lo largo de su vida? Pero estaba amparado, protegido, amparado bajo las alas del Padre, ¿no? Entonces, así como David fue el rey ungido, rechazado y perseguido, que se refugió en una cueva, Jesús es el rey de reyes, descendiente de David, que no tenía donde recostar su cabeza y de igual manera fue perseguido por los suyos, como habéis dicho, rechazado por los suyos, aunque al contrario de David, los que persiguieron a Jesús sí que lograron cogerle. ¿Os habéis fijado? Los que persiguieron a David no le han cogido, pero los que le persiguieron a Jesús sí que le cogieron, lo llevaron a la cárcel y le han llevado a la muerte. Y luego lo metieron en una tumba, que era una cueva. En la cruz, Jesús encontró refugio definitivo. En la cruz, Jesús voluntariamente se quedó fuera de la protección de las alas de Dios. ¿Cómo clamó Jesús en la cruz? Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Dios ¿Por qué me has mío, abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? David aquí dice que estoy amparado en las alas de mi Padre. Y Jesús en la cruz, ¿qué está diciendo? Estoy desamparado. ¿Veis la conexión? David está en el quebranto y se siente amparado por Dios. Está descansando bajo las alas del águila, bajo las alas de Dios. Jesús está en su quebranto más grande, Morir. Porque ahí tenía que morir. porque estaba en la cruz, en su quebranto más grande. Pero allí se siente desamparado y clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estaba desamparado Jesús? Para que nosotros tuviéramos amparo. Tenía que pagar el pecado. Que cargó con la culpa de... Cargó nuestra culpa y se cargó nuestra culpa y se quedó desamparado para los culpados, para que los culpados Ser amparado. tuviéramos amparo de Dios. Y luego tuvo victoria sobre el quebranto. El Salmo 57 termina con: despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, versículo 8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré, te cantaré. ¿Cuándo se levantó Jesús de la cueva? ¿En qué momento? ¿En la mañana? Por la mañana, ¿no? Bien temprano por la mañana las mujeres fueron a verle. Ya no lo encontraron. Y ya No estaba. sabemos que era mañana porque pasó el tercer día. Entonces ya había amanecido. Para el judío, el tercer día llega cuando amanece. Entonces ya había amanecido. El sol ya había salido, ya había amanecido. Ya era el tercer día para el judío. ¿De acuerdo? Y van las mujeres temprano por la mañana, ya amanecido el día, a ver a Jesús, su cuerpo, y encuentran la cueva abierta. Y Jesús ya
No está. Porque se levantó por la mañana. Se levantó por la mañana. ¿Qué dice David? Despierta, alma mía, despertas autoridad, me levantaré de mañana. Entonces, de alguna manera, podemos hacer una conexión aquí con la resurrección, ¿no? Recordar la resurrección de Jesús en este pasaje. El mayor quebranto de Jesús, la muerte, había pasado. Y Cristo se levanta al amanecer para que nuestra alabanza sea perpetua. ¿Estamos? ¿Habéis visto a Cristo en el Salmo? Cuando dice despierta alma mía, se conecta con resurrección en sí. Claro, exactamente. Entonces, ¿podemos ver a Cristo en el Salmo? Sí. Esto es lo importante. Ver a Cristo en todas las Escrituras. Algunas aplicaciones finales para nosotros. Primero, tenemos refugio en la oración. Cuando sientas que tu situación es una cueva oscura, cueva entre comillas, necesitas ir a la cueva del murciélago, pero cuando sientas que estás ahí en el quebranto, ¿no? Que tu primera reacción, que nuestra primera reacción sea la de David. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Confío en ti, mi alma. Buscar al Señor. El amparo de Dios. No simplemente salir de ahí. Si te fijas, en ningún momento David dice, sácame de aquí. Seguramente quería salir de allí. Pero lo que dice David es, Señor, mi amparo eres tú. Mi amparo eres tú. Segundo punto, o segunda aplicación para nosotros, confiar en los propósitos de Dios ante toda situación. El versículo 2 dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dios favorece a su pueblo de alguna manera, aunque para nosotros en algún momento no parezca. Pero Dios está siempre favoreciéndonos. ¿Qué es esto? Bueno, Dios nos da a su favor, su gracia. ¿Verdad? Entonces, Dios tiene un propósito, a veces claro, a veces escondido para nosotros. Por detrás de cualquier circunstancia, situación o quebranto que estemos pasando, por más largo que sea el quebranto, Dios tiene un plan. Entonces debemos confiar en los propósitos de Dios en medio a los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos, como dice la frase, ¿no? Tercero, tenemos que aprender a alabar de manera anticipada, ¿no? ¿Cuándo solemos agradecer a Dios? Cuando nos concede lo que queremos. ¿Cuándo solemos llegar a estar contentos? Cuando tenemos lo que queremos. Cuando tenemos lo que queremos, cuando las cosas ya se han pasado. Pero ¿qué nos enseña el Salmo? ¿Qué nos enseña David y también Pablo y Silas? Que alabemos, que estemos contentos en medio de la prueba. En medio del problema. El quebranto todavía no había pasado, David todavía estaba metido en la cueva. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? No tenemos que esperar que pase los quebrantos para que empecemos a alabar a Dios y glorifiquemos a Dios y estemos gozosos y contentos con Dios, ¿no? Y nuestra alma esté tranquila en Dios. Dios ya es nuestro amparo, tenemos que cantar, tenemos que alabar, tenemos que glorificar a Dios en toda y cualquier circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida. Entonces, la lección aquí es, debemos aprender a alabar a Dios, glorificar a Dios, testificar de Dios de manera anticipada a la resolución de cualquier quebranto o problema. Yo creo que No esperes a que el problema se resuelva para adorar a Dios. Tu fe se fortalece cuando cantas mientras pasas el quebranto, mientras pasas el problema. Entonces tenemos primera aplicación, refugiarnos en la oración.
Segunda aplicación, confiar en los propósitos de Dios ante toda y cualquier circunstancia. Tercera aplicación, aprender a alabar a Dios, glorificar a Dios de manera anticipada en medio de las circunstancias difíciles. Y cuarto y último, aplicación. Nuestra mayor petición no debe ser solo nuestra liberación, sino que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Lo que decía antes, ¿no? A veces nos fijamos en pedir por la liberación del problema. Lo más importante no es esto. ¿Por qué? Porque un problema se termina, otro viene. Una enfermedad se va, otra viene. Y nunca llegaremos a estar 100% en esta tierra hasta que muramos, porque de ahí nadie se escapa, si Jesús no regresa antes. Entonces, nuestro enfoque más grande no tiene que estar exactamente en que pasa el problema, sino que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Versículo 5, es el estribillo del Salmo, es el coro del Salmo. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Eso es lo más importante. Ese es el estribillo que se repite, versículo 11. Exaltado seas, Dios, sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Lo más importante es, Dios sea exaltado en mi vida. En medio del quebranto, antes del quebranto, cuando se pasa el quebranto, yo estoy confiado en las alas del Señor y ahí estoy, descansando hasta que pasen los quebrantos, pero no voy a esperar que pase para cantar, para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. Lo voy a hacer ahora. Esta es la cuarta aplicación. Amén, queridos. Amén.